Un reconocido economista que acaba de disertar recién aquí en el Auditorio Cini junto a Zuleta Poseiro, está con nosotros Esteban Domecq. Bienvenido, Esteban, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un placer estar acá. Por favor, ¿lo está pasando bien en Corrientes? Muy bien, muy bien. Bueno, recién hablamos con César Living, ¿no? Conocido tributarista, pero además vi un tuit suyo respecto al caso de impuesto a las ganancias. Lo calificó de mamarracho electoralista, ¿no? Concretamente. Efectivamente, yo mencioné ahí en el tuit tres adjetivos ameritan, me parece, esta medida. En primer lugar, dije es irresponsable. ¿Por qué es irresponsable? Porque tenemos un déficit fiscal que este año va a estar en la zona de 5 puntos del PBI y estamos aumentando el gasto público por un lado, con un montón de intentos de darle impulso al bolsillo en plena campaña electoral, y del otro lado reduciendo impuestos, con lo cual el déficit fiscal está creciendo en Argentina. Y la única fuente de financiamiento de este déficit fiscal para un gobierno que no tiene reservas, no tiene crédito externo, no tiene crédito interno, con más emisión monetaria. Con lo cual, para una Argentina que ya estaba pasada de emisión monetaria, estamos agregándole más emisión, con lo cual es riesgoso. Irresponsable lo demás, entonces, dijiste por tres adjetivos por lo menos. Sí, hay que decir, digamos, Argentina tiene hoy, el gobierno nacional, un déficit de 5 puntos del PBI, estamos aumentando el gasto público y bajando impuestos, con lo cual el déficit está creciendo para un gobierno que no tiene ni reservas, ni crédito externo, ni crédito interno. Esto se va a financiar con más impuesto inflacionario, con más emisión monetaria y más inflación. Es inequitativo porque a los autónomos, a monotributistas de mismo nivel de ingreso no tienen ningún beneficio. Entonces, la medida no está siendo igualante la ley entre distintos ingresos. Sí. Y después es regresivo porque estamos bajando impuestos a los segmentos de más altos ingresos y aumentando impuestos a los de más bajos ingresos. Entonces, una medida, en el mundo el impuesto a las ganancias, que en realidad se llama impuesto a los ingresos, es por naturaleza el más progresivo y es con el que más recaudan. Que los que más ganan, más paguen. Esta medida está haciendo que los que más ganan, menos paguen, y los que menos ganan, más paguen. Claro. Bueno, recién decía Litvin, ¿no? Los, creo que 400.000 autónomos no recibieron ni... Efectivamente. O sea, pagando 220.000 pesos ya pagan ganancia, y resulta que un asalariado gana arriba de 1,5 millones de pesos y no va a pagar ganancia, digamos. Efectivamente. Súper desigual, súper injusto. Vos dijiste que este esquema lleva a una situación de más emisión, más inflación, pero con 150% de inflación, ¿qué viene después? ¿Una hiper? Bueno, eso lo conversamos hoy en el Congreso. Yo creo que Argentina no está para una dinámica de hiper definida a lo del año 89 como 100% de inflación en un mes, que terminó en 3.000% interanual en el año 89 y 90, fueron las dos hiper de Argentina. Pero el escenario de riesgo es un escenario de espiralización y aceleración inflacionaria, con una inflación que hoy está en la zona de 11, 12, mañana vamos a conocer el dato. Ya estamos navegando aguas de 2 dígitos de inflación mensual, esto es un problema, pero todavía hay margen para subir, y de hecho va a subir más la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha inflación reprimida por todo el toqueteo de precios relativos, empezando por el dólar oficial, que está atrasado, por los servicios públicos, el costo del gas, de la energía, los combustibles. Entonces, el sinceramiento y alineamiento de precios relativos que tiene que transitar inexorablemente la Argentina, sobre todo en el arranque del próximo mandato presidencial, va a ser inflacionario. Entonces, la pregunta es si eso se hace bien o mal. Entonces, ahí es donde hay un riesgo de que si nos ponemos a toquetear precios dólar, sin programa, sin ancla, sin confianza, sin dólares, bueno, puede ser riesgoso. Entonces, vas a tener alta inflación y podés tener una inflación de 15 o 20% en un mes. Ahora, en el momento actual, Esteban, entre un 11 y 12%, más una economía trabada con un esquema de, no sé si esta inflación, pero estancamiento en algunos sectores, es un escenario realmente muy desfavorable. Sin lugar a dudas. A ver, estamos viviendo un momento en el cual se acumulan distintas capas de problemas económicos. Una capa es el problema de la sequía y de la crisis cambiaria que estamos metidos desde abril de este año. Argentina ahí entró en una nueva crisis cambiaria y desde ahí nunca pudo salir y la inflación empieza a subir. Ahora, después de la PASO, bueno, descomprimimos un poco la olla, soltamos esa devaluación del 22% y estamos pagando más inflación. Pero eso es la capa superficial. Esto está sucediendo en el marco de una economía que desde hace 12 años no crece y que la inflación viene subiendo sistemáticamente. Yo hice la cuenta el otro día, van 12 crisis cambiarias en 12 años. Entonces, esta combinación de problemas
da un cuadro, como bien vos dijiste, de agudización del cuadro estanflacionario. Esteban, ¿qué es estanflación? La combinación de estancamiento económico con alta inflación o aceleración de la inflación. Estancamiento económico, si la economía está igual que hace 12 años, pero hoy viven 7 millones más de personas en la Argentina, da cuenta de una caída del PBI per cápita, es el producto por habitante. Si esto está sucediendo es porque la pobreza está en aumento, y efectivamente la pobreza está en aumento. Entonces lo que estamos viendo ahora, en estos meses, en el día a día, es la aceleración del problema, la agudización del cuadro estanflacionario, que nos está dando cada vez menos actividad y más inflación. Y ese es el deterioro económico y social que todos estamos sintiendo. Claro. La pregunta es después, ¿cuál es el panorama que le queda al gobierno que llegue, ¿no? Cualquiera sea. Bueno, cuando uno mira hacia adelante, yo acá veo dos espacios temporales muy diferentes. Una cosa es la economía que va de acá, septiembre, hasta diciembre, que está 100% condicionada por las elecciones, por el calendario electoral. La tensión política le agrega más tensión a la economía, que ya tiene sus problemas, que son los que venimos, y esto se está retroalimentando. Entonces acá vos tenés un primer estadio o meses de riesgo propios del calendario electoral. Ese es un problema que tiene que atender el oficialismo, el gobierno nacional. Ahora, a partir del 11 de diciembre, va a venir en economía lo que llamo la fase taller. Esta economía hay que repararla, hay que arreglarla. Entonces ahí vamos a tener que empezar a hacer correcciones, normalizaciones, ajustes, recalibraciones en esa fase taller, y eso va a tener que tener un plan de estabilización. Digamos, ¿para qué? Para cuando yo arreglo todo esto, que lo que se resiente la actividad sea lo menor posible, que lo que inflaciona sea lo menor posible. Entonces, para suavizar esos arreglos que tenemos que hacer, si eso sucede y el plan de estabilización es exitoso, yo hacia adelante, en mediano plazo, estoy optimista con la Argentina. ¿Qué es optimista? Optimista es, Argentina puede encontrar una fase de recuperación. Digamos, distinto era el 2001. Vos estabas adentro de la crisis del 2001. La economía cayó 20 puntos del producto, 23% de desempleo, una crisis de actividad. Y el problema del 2001 era que nadie podía saber qué forma tomaba la Argentina, política y económicamente hablando, si salías de la convertibilidad. Era algo completamente incierto. Yo hoy miro la Argentina de hoy, el problema político y económico, estamos hablando que conviven, miro el turismo, todo expansivo. Veo minería, todo expansivo. Claro. Petróleo, energía, economía del conocimiento, todo expansivo. No, bueno, gran parte del ajuste ya está entre nosotros. Entonces, la luz al final del túnel está. Ahora, vos tenés que hacer 2 o 3 arreglos, gane quien gane, lo va a tener que encarar. Uno es el frente fiscal. Vos tenés un déficit fiscal que no podés financiar, con un tamaño de gasto público muy elevado, una presión tributaria asfixiante, que está asfixiando al sector privado, y esto explica los 2 años de estancamiento. Ahora, 5 puntos del PBI de déficit fiscal, la base monetaria, que es la creación de dinero del Banco Central primaria, sí, son 4. O sea, Esteban, ¿qué me estás diciendo? Nada, que el agujero fiscal es mucho más grande que lo que emite en forma primaria el Banco Central, para que vean la magnitud del desequilibrio. Por eso digo, cualquiera de los 3 principales candidatos va a tener que arreglar el frente fiscal, sí, va a tener que arreglar el balance del Banco Central, ahí tenemos que hablar de las LELIQs, de todos los pesos que dan vuelta, y va a tener que arreglar el mercado de cambios. Estos 3 pilares los va a tener que encarar, gane quien gane, porque si no, ahí sí la Argentina no encuentra esa fase de recuperación. En esa fase taller que decís vos, de, ok, hay que arreglar esta economía, el instrumento de la dolarización que propuso Milei, ¿sirve para arreglar la economía? Es una alternativa, es un tratamiento posible y efectivamente nos va a llevar a un mejor estadio del que tenemos hoy. Eso no hay ningún lugar de dudas. Elimina la inflación de cuajo, aumenta, te da mayor estabilidad cambiaria, de hecho desaparece la inestabilidad cambiaria. Imagínense no hablar en Argentina más del dólar, del cepo, de la brecha, del blue, desaparece todo. El tiempo que estamos perdiendo en todo eso. Aumenta el crédito, baja el riesgo país y te da una economía más estable. Ahora, si yo voy a la facultad, nos podemos a discutir con profesores, con alumnos, bueno, estos son los 10 regímenes cambiarios que hay en la literatura. Hay países que hay algunos que aplican dolarización, otros unión monetaria, otros convertibilidad, otro tipo de cambio flexible, otro flotante, crawling, bueno, hay 10. Cada uno tiene pros y contras. Y si yo agarro los pros y contras y miro, a ver, mostrarme la economía argentina, ¿está bien la dolarización para la economía argentina? Pensando de acá a 10, 20 años, yo diría, no es el mejor. No es el óptimo. La dolarización es un subóptimo que va a resolver el problema cambiario, va a resolver el problema monetario, pero no va a resolver el problema fiscal. Y encima te va a dejar encorsetada todo el manejo del instrumental de política monetaria. Déjame explicarlo de esta manera. ¿Cómo manejamos un auto? Tenemos un volante, tenemos una palanca de cambio, tenemos aceleradores y frenos, tenemos distintos elementos para poder tener una buena conducción. Bueno, la economía es igual.
Tenés la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos, la política cambiaria, etc. ¿Qué es la dolarización? Trabar el volante, poner una autoescuela, o sea, le pones el volante al lado, lo dejas fijo y si querés, la palanca de cambios la sacás. Che, pero Esteban, ¿está bueno eso? Sí, está bueno si vas en una recta. Sí, sí. Si vas en una recta y vas despacito, este auto no choca más. Che, buenísimo, sí, pero donde haya una curva, ¿y qué es una curva? Devalúa Brasil. ¿Y qué haces con la dolarización? Tenés un problema. Tenés una sequía, tenés un problema. Se aprecia el dólar en el mundo, tenés un problema. Entonces, la dolarización te va a resolver todo eso que yo dije, la inflación, la inestabilidad cambiaria, te va a aumentar el crédito, te va a dar más estabilidad, pero vas a perder todo el manejo de los amortiguadores y el instrumental de política económica que te va a generar problemas hacia Ahora, adelante. entre la dolarización propiamente dicha y el bimonetarismo que propondría Melconian, ¿lo mirás alguno u otro con más simpatía? Sí, yo creo que el bimonetarismo en un esquema no de llegada, sino de transición, me parece más oportuno. Vuelvo a un punto fundamental, que tal vez lo dije muy rápido. Nosotros estamos todos enloquecidos por el tema dólar. El problema cambiario. Argentina vive de crisis en crisis cambiarias. El Banco Central no tiene reserva, no tenemos mucha... Sí, sí, dijiste Ahora, 12 en 12 años. Claro, 12 en 12 años, las reservas son negativas. Ok. Atrás del problema cambiario hay un problema de mal manejo de la política monetaria, un problema monetario. Y atrás del problema monetario hay un problema fiscal. Entonces, acá el punto es, ¿quién arregla el problema fiscal? Claro. Entonces, el bimonetarismo va a funcionar si arreglaste el problema fiscal. Y la dolarización también. Fíjense Ecuador, está dolarizado. ¿Está el Fondo Monetario en Ecuador? Sí. ¿Cuánto es el riesgo país de Ecuador? 2.000, no tienen crédito. ¿Cómo está fiscalmente? Con déficit. ¿Cómo está políticamente? Inestable. O sea, ¿y qué problema solución? No, bueno, no tiene más inflación, sí, pero todo el resto no lo resolviste. Entonces, el bimonetarismo pensado como un esquema de transición, mientras yo estabilizo y corrijo el problema fiscal y demás, para después apuntar a un esquema monetario más similar a los países de la región, no vamos a inventar nada, no hay que inventar nada, puede ser, creo, una alternativa mejor en el punto de partida. Pero, digamos, la pregunta es cómo termina este proceso en estos 3 meses que tenemos por delante. Sí, sobre todo después del 22 de octubre. Bueno, si es que se define en primera vuelta, hay que ver. Claramente es el problema que tiene Argentina. De hecho, Dani, si miramos los países vecinos, todos han equilibrado su proceso de inflación. Algunos han tenido hasta inflación negativa, sin embargo, Argentina no lo puede manejar. Hace 12 años, no pudieron los K, no pudo tampoco Macri. Es una cuenta pendiente. Sí, el mundo prácticamente se liberó de la inflación, ¿no? El mundo no tiene inflación. Claro. Entonces, todo el proceso de inflación post-pandémico y acelerado por la guerra, hoy te está dando, Estados Unidos ya está en 3, Brasil está en 3, Brasil y Chile ya están bajando las tasas de interés. Como la inflación se terminó en el mundo. Es de promedio de menos de 5%. Es que es una fábrica de pobres. ¿Sí, sí? Gracias, Esteban. Buenas tardes en Un Corrientes. placer. Gracias por la invitación. Gracias. Esteban Domecq, entonces reconocido economista de Argentina, estuvo aquí en Corrientes.